Hola, muy buenas. Bienvenidos a esta cuarta clase del curso de escritura creativa. En el vídeo anterior os hablaba de la perspectiva y el punto de vista, y en este voy a desarrollar brevemente el tema de la voz narradora. La voz narradora viene impuesta de inmediato, con una obligación insoslayable, una vez elegida la perspectiva y el punto de vista desde el cual vamos a enfocar el relato. La voz narradora significa elegir, ni más ni menos, quién va a contar la historia. En voz de quién se va a desarrollar la historia. ¿Cuál es el narrador de la misma? El autor no puede hacerlo. Es decir, no puede ser la voz del autor. La voz del autor en una obra de narrativa es un elefante en una cacharrería. Yo sé que todos los autores literarios de vez en cuando incumplimos esta norma, irrumpimos con nuestra propia voz en el narrado, y la verdad es que por lo general nunca suele dar buen resultado. Por lo general suele ser al revés, suele ser un resultado desastroso. Recuerdo, no sé, sin ir más lejos, por poner un ejemplo y siendo breve, el bueno y llorado de Manuel Vázquez Montalbán tenía la costumbre en sus novelas de Carballo, que eran fantásticas, eran divertidísimas y muy interesantes además, tenía la costumbre de introducir recetas gastronómicas, que a él le gustaba mucho la gastronomía y le gustaba mucho comer y tal. Cada vez que introducía una receta gastronómica era Vázquez Montalbán explicándote cómo se hace el solomillo al no sé qué, o explicándote cómo se hace el fumet para hacer un pescado y tal. Y el lector inmediatamente decía, ya está Manuel Vázquez Montalbán contándonos sus recetas y sus cocinillas y tal. No, la voz narradora no puede ser nunca la voz del autor. Tenemos que elegir inmediatamente después de la perspectiva y del punto de vista quién va a contar la historia. Mira, El Lazarillo de Tormes, que es la primera novela moderna que se escribe en lengua española, en lengua castellana, empieza así, de esta manera. Antes que nada, cito de memoria, antes que nada, sepa vuesa merced que yo soy Lázaro de Tormes, que a mí me llaman Lázaro de Tormes porque fui venido al mundo en el río que mi madre andaba por allí. Ese antes que nada es el que instituye al autor moderno en la narrativa castellana. Antes de eso, la narrativa existía, evidentemente, pero el autor no era importante, el autor era anónimo. En la mayoría de las ocasiones, como anónimo sigue siendo el autor del Lazarillo de Tormes, aunque bueno, este anonimato está ya muy puesto en tela de juicio y es un poco relativo, pero bueno. Y sin embargo, el autor que se mantiene anónimo ya sí mantiene la reivindicación del propio autor. Dice, sepa usted que a mí llaman Lázaro de Tormes antes de saber ninguna otra cosa. No me venga a contarme que si usted es mi mecenas, que si la Iglesia me va a prohibir el libro, la Inquisición y tal, que si le va a gustar más o menos al poder. No, mire, antes que nada sepa quién soy y lo que yo tengo que decirle, porque yo soy quien soy y tengo algo que contar. Ahora bien, el autor del Lazarillo, anónimo, tiene la sagacidad de saber que él mismo no puede contar esa historia tan divertida, tan ejemplar, tan instructiva. Él mismo no puede contarla y la pone en qué, la pone en boca del Lázaro de Tormes, del Lazarillo. De esta manera la voz narradora va a conducir toda la narración de una manera firme y de una manera eficiente, para que el lector pueda hacerse su propia idea y crear su propio mundo de referencias a través de la lectura, conducido de una manera amable, de una manera, a ser posible, cercana, de una manera cálida y de una manera amena, en la medida en que la amenidad literaria es un valor que todo lector, estoy convencido de ello, todo lector busca. Nadie quiere encontrarse con un texto plano, con un texto híspido, con un texto difícil. No, el lector por lo general quiere encontrarse con un texto ameno, que le resulte de sencilla lectura, no porque sea el texto simple o fácil en sí, sino porque se acomoda a los requerimientos que el lector está esperando en ese momento de la narración. Y ese trabajo, que es un trabajo muy meticuloso, que es muy difícil, es muy complicado, es el trabajo de la voz narradora. En los textos que dejo de apoyo a estos breves vídeos, os dejo un texto literario, no voy a decir ahora ni de quién, ni quién es el autor, ni de qué personaje, pero sin embargo dejo un ejercicio bastante interesante, y creo que también en el PDF descargable dejo alguna que otra observación que os puede servir de
de bastante, pienso yo que puede ser de interés. Vamos a hacer más vídeos sobre esta materia. Voy a abundar más veces sobre el asunto de la voz narradora, pero antes, permitidme, tengo que avanzar en otros aspectos estructurales de construcción del relato, de construcción de la narración, de construcción del texto literario, para que luego lo veamos todo esto con bastante más claridad. De momento, quedaos con esa idea central. Necesitamos alguien que cuente una historia y necesitamos que ese alguien cuente la historia de una manera sugerente, próxima al lector, lo más cálida posible, lo más amable posible y lo más amena posible. Si conseguimos eso, que se consigue evidentemente trabajando mucho, esforzándose mucho, prestando mucha atención al texto, corrigiendo mucho, no, muchísimo, adquiriendo cierto oficio, que se adquiere escribiendo, corrigiendo y publicando cuando podamos o cuando nos sea posible. Si lo conseguimos eso, tendremos la mitad del camino andado para realmente poder considerarnos autores literarios, digamos, dueños de un oficio, de una solvencia profesional interesante. Como os decía, volveremos sobre el asunto y de momento nada más. Daros las gracias por vuestra atención y nos vemos en sucesivos vídeos.